Continuamos en Unitiversidad Noticias, en vivo en el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Segundo bloque y momento de entrevista aquí en el noticiero. El disparador es esta noticia que conocimos hoy todos en la madrugada. En el departamento de San Martín, un hombre asesinó a su expareja y luego se quitó la vida. Estamos hablando de Nélida Rosa González, de 35 años, y de Daniel Sandro Gómez, de 39 años. La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal número 12, a cargo de Martín Scatarelli. Para hablar sobre este tema en puntual, pero también sobre la problemática de la violencia de género y los femicidios en la provincia de Mendoza, tengo el gusto de presentar hoy aquí en el noticiero a Silvia Fernández. Ella es periodista e integrante del colectivo Ni Una Menos de nuestra provincia. Silvia, buenas noches, ¿cómo andás? Buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien, y gracias por venir. Igualmente, gracias a ustedes por invitarnos. Por favor, tu primera impresión del hecho que conocimos hoy en San Martín, Silvia. Y como todos los hechos que se vienen dando, de los femicidios que se están dando, bueno, no solo en Mendoza, en la Argentina, son hechos lamentables. En este caso, en San Martín, la información es que habría hecho 3 denuncias en mayo. Esta mujer, el mismo día que fue asesinada, había hecho una denuncia y además tenía una prohibición de acercamiento también. Y hay un tema bastante grave en relación a eso, porque suele pasar que la mayoría de los femicidios que se están dando en la Argentina, estos hombres tenían prohibición de acercamiento. Entonces, bueno, hay algo que está fallando ahí, ¿no? En la justicia, en las fuerzas de seguridad, que tienen que accionar, que tienen que actuar, que no hacen nada, y que estas muertes que podrían evitarse no se evitan, y que cada año va creciendo la cantidad de mujeres que mueren en la Argentina. Y hay que decir una cosa que es importante: estas mujeres mueren porque son mujeres nada más, no mueren por otra cosa. No mueren porque, no sé, les robaron o porque, no sé, tuvieron un hecho trágico. No, mueren porque son mujeres, mueren porque hay un sistema machista también que de alguna manera es cómplice de que esto suceda. Entonces, bueno, es bastante grave lo que está pasando en Mendoza en particular. Mendoza es, te cuento así un dato, es la 6ª provincia en cuanto a violencia de género se refiere en la Argentina. O sea que está en una situación bastante complicada la provincia. Porque, bueno, están habiendo muchos femicidios. Y también otra cosa que está preocupando mucho es la crueldad con la que se están dando estos femicidios. No solo en Mendoza, sino en la Argentina. Entonces, bueno, hay que empezar a discutir de verdad estos temas como sociedad. Hay que discutir esto en la legislatura, con los dirigentes, con los funcionarios, en el Estado. O sea, se tiene que empezar a discutir y se tienen que empezar a tomar medidas que realmente puedan parar esta situación, porque son todas muertes evitables. Absolutamente. Silvia, siempre que tratamos este tema en el noticiero, hablamos desde el Ni Una Menos, el primero, y toda la visibilización de los casos de violencia de género y de femicidios en la Argentina. Da la impresión que ayudan a visibilizar, pero no bajan la cantidad de femicidios y los datos. ¿Por qué crees que pasa esto? Incluso en Mendoza han habido algunos avances tangibles por ahí, en algunas compras que ha hecho el gobierno, de las pulseras y demás, algunos avances en refugios, pero los datos son los mismos, digamos, y no bajan la cantidad. ¿Cuál es tu impresión como periodista, como ciudadana, como mujer, de por qué esta situación, digamos, con algunos, bueno, no sé si decirle avances, pero algunas medidas concretas que se conocen, pero las cifras siguen diciendo lo mismo que todos los años, ¿no? Incluso aumentando? Sí, yo creo que en realidad no hay muchos avances en cuanto a políticas públicas se refieren, ni a nivel nacional ni a nivel provincial. Tampoco hay tantos refugios como dice el gobierno provincial que hay, porque eso no es así. Se está por abrir un refugio provincial, que es lamentable que se haya dado la dirección de ese refugio, porque se supone que ahí van a ir mujeres que no las tiene que encontrar un hombre que las quiere matar. Claro. Entonces no se puede dar la dirección. Hay problemas, están desde el año pasado anunciando que ese refugio se va a inaugurar, y todavía hay muchos problemas que tienen que ver con las cuestiones económicas del refugio, que no termina de pagar el gobierno lo que tiene que pagarle a la cooperativa que lo construyó. Así que no hay tantos refugios, ni tantas medidas, ni siquiera lo de las pulseras es algo que ha sido muy efectivo, o que se ha llevado. Se toman como medidas aisladas, claro. No hay políticas integrales, ese es un problema. Claro. Entonces yo creo que el aumento que se está dando de una manera exponencial, sobre todo en este último año, en el año pasado, 2016, terminamos con 290 femicidios oficiales, entre comillas, porque tampoco hay datos oficiales. Esa es otra lista de la problemática. Es un tema grave no tener datos oficiales, ni nacionales ni provinciales.
La mayoría de los datos son de la Casa del Encuentro, que es una organización no gubernamental que lo viene trabajando hace bastante tiempo y que de hecho quien armó esa organización es Fabiana Túñez, que es la actual presidenta del Consejo Nacional de la Mujer. Claro. Sí, incluso lo hacían con relevamientos de medios de comunicación. Sí, lo hacen con relevamientos de los medios de comunicación, exactamente. Entonces, bueno, faltan datos oficiales, pero bueno, lo que quería decir es que bueno, el año 2016 hubieron más femicidios que el año anterior, y en lo que vamos del 2017 pasamos de una mujer cada 30 horas moría en la Argentina, esa era la estadística estimativa, está muriendo una mujer cada 18 horas en la Argentina. Esto está pasando este año. Y yo creo que tiene que ver, y nosotras desde el colectivo Ni Una Menos, es el análisis que hacemos. Ahora va a haber una nueva marcha el sábado a las 17 horas en el kilómetro cero de la ciudad, con un documento que se larga desde Ni Una Menos, que está integrada por 50 organizaciones de mujeres, feministas, universitarias, políticas, sociales, sindicales, o sea, es muy amplio el abanico de las organizaciones que integran Ni Una Menos, y básicamente el lema de este año es que el Estado es, Ni Una Menos pedimos, basta de mujeres muertas, de femicidios, y que el Estado es responsable. Creemos que están faltando políticas integrales, están faltando realmente que los presupuestos se destinen a donde se tienen que destinar, a que verdaderamente existan refugios que no hay, a que las mujeres que ven este tipo de situaciones tengan asistencia del Estado que hoy no la tienen. Hoy la verdad que una mujer que vive una situación de violencia no tiene a dónde ir. Esa es la verdad. Y termina yendo a la justicia, que es mucho más deficiente que el Ejecutivo, porque la verdad que la justicia es un problema muy grande que tenemos en la Argentina con las situaciones de violencia de género. Y pasan estas cosas, que las mujeres hacen las denuncias, se les da la prohibición de acercamiento, nadie hace que eso se cumpla, y ese hombre va, diga así, y la mata a la mujer. Entonces, esto se está dando porque no hay políticas integrales del Estado. Tal cual. Del Estado provincial, de los estados municipales y del Estado nacional. Esto no está pasando, no están habiendo políticas integrales, no está habiendo el presupuesto necesario para en serio llevar adelante políticas integrales, porque son como políticas de maquillaje. Un día anunciamos las pulseras, otro día anunciamos un refugio que después nos terminamos enterando que en realidad no se termina de inaugurar, y bueno, ese tipo de cosas. Entonces, en realidad la violencia está aumentando hacia las mujeres por eso, y también está aumentando porque en las situaciones de crisis económicas es lamentable, pero sucede, la violencia se incrementa. Claro. Sí, la crisis económica totalmente afecta a que aumente. Y por otra parte, el movimiento Ni Una Menos, que es internacional ya, porque la verdad que ha impregnado en todo el mundo, un movimiento que nació de la Argentina. Sí, se extrapoló a todo el mundo. Se extrapoló a todo el mundo. De hecho, el sábado que se hace en marcha en más de 80 ciudades de la Argentina, también se va a hacer en otras ciudades del mundo, como pasó con el 8 de marzo, que fue un paro internacional. Visibiliza este problema, que es muy importante que eso suceda. También se hace este tipo de movimientos que haya más conciencia social. Absolutamente. De que es inaceptable, de que no tenemos que naturalizar la violencia de género. Así que eso es muy importante, digamos, lo que el movimiento le da a este tema. El tema es que no somos escuchadas donde deberíamos ser escuchadas, porque, como te digo, en Ni Una Menos hay 50 organizaciones de mujeres, feministas, que vienen trabajando, trabajan en los barrios con las mujeres que sufren violencia, que digamos que trabajan en el territorio. Y por lo general, cuando se tratan leyes en la legislatura, por ejemplo, la verdad que nunca nos llaman, nunca llaman a estas organizaciones que se vienen especializando hace mucho tiempo y que verdaderamente les importa y que tienen mucho para aportar. Así que sería algo muy interesante que los funcionarios empiecen a escuchar también a estas organizaciones que tienen muchísimo para aportar. Absolutamente. En ese sentido, sé que seguramente hay un abanico grande de propuestas, sumando al documento que van a presentar el día sábado, pero en materia legislativa, ¿falta o falta cumplir lo que ya está? En materia legislativa falta y también cumplir lo que ya está. Las dos cosas. Tenemos una ley que es de vanguardia, que es la 26485, que es la ley para erradicar la violencia de género. Esa ley es de vanguardia casi en el mundo. Absolutamente. Además se empezó a hablar en la Argentina. Seguro, sí. Claro, en la Argentina a partir de esa ley se empezó a hablar de violencia de género. Claro. Porque si no entendemos, digamos, cuál es la problemática social. Se hablaba antes de muertes pasionales, por ejemplo, ese tipo de cosas. Y de ahí el disparador al cambio en el Código Penal de femicidio, ¿no? Claro, se hizo el disparador al cambio al Código Penal de femicidio. Bueno, esa ley la verdad que es maravillosa, pero tenemos un problema con esa ley. No solo que no se implementa, porque básicamente no se destina el dinero que hay que destinar
para que esa ley se implemente, sino que además, por ejemplo, en la justicia mendocina la mayoría de los jueces desconocen la ley 26485. Entonces, ¿de qué manera pensamos que un juez, una jueza, un fiscal pueda tratar a una mujer que vive una situación de violencia de género si directamente desconoce una ley? Claro. Que tiene que ver con la problemática que esa mujer está viviendo. Entonces, bueno, falta sí implementar y también, por supuesto, falta mucho más. Hay varios proyectos que tienen que ver con la emergencia y con otro tipo de propuestas que hay de legisladoras en la legislatura para que se empiece, que de hecho se rechazó la emergencia el año pasado. Y la verdad que sí está en una situación de emergencia porque las mujeres siguen muriendo y Mendoza, como te decía, está en el 6º lugar. El año pasado se murieron 22 mujeres en Mendoza. Fue verdaderamente muy grande la cantidad de mujeres que murieron. Silvia, te agradezco mucho la presencia aquí en el noticiero. Te pido que repitas cuándo es la marcha, este sábado a las 17. Así es, este sábado. ¿En dónde? 17 horas en el kilómetro cero. Bien. Desde el kilómetro cero nos vamos a dirigir hacia la legislatura, donde se va a hacer un festival y bueno, la lectura del documento que vamos a presentar las organizaciones del Ni Una Menos Mendoza. Gracias por venir. Gracias, a vos. Hacemos una pausa y ya venimos.